¿Alguna vez se han preguntado qué se oculta detrás de una mirada serena o unas manos manchadas de trabajo? Si la justicia es solo un ideal o algo por lo que se debe luchar, incluso desde las sombras. En los dorados viñedos de La Rioja, donde el aroma del tempranillo se mezcla con secretos centenarios, una historia así estaba a punto de descorcharse. Sofía Herrera, o Laura Pérez, como se hacía llamar ahora, ajustó la sencilla chaqueta que apenas la resguardaba del fresco matinal de Logroño. El nombre falso se sentía como una capa extraña sobre su piel, pero necesaria. Cruzó las puertas de Vinos del Norte, la principal distribuidora de los vinos de su familia, Bodegas Herrera, un nombre que resonaba con prestigio y tradición. Su abuelo, el hombre que la había criado y enseñado a amar cada cepa y cada barrica, le había confiado el futuro de la bodega. Pero antes de tomar las riendas visibles, Sofía necesitaba entender por qué la estrella de Vinos del Norte se estaba apagando, por qué las quejas de clientes leales se acumulaban como hojas secas en otoño. El interior de la distribuidora contrastaba dolorosamente con la belleza de los viñedos que rodeaban la ciudad. Oficinas grises, un aire viciado de estrés y el constante murmullo de teléfonos y teclados. Sofía, con su currículum inventado de empleada de logística sin demasiadas aspiraciones, fue asignada a un rincón polvoriento. Desde su primer día, el ambiente le resultó opresivo, dominado por la figura oronda y la voz ampulosa de Ricardo Jiménez, el gerente. Un hombre cuya sonrisa aceitosa nunca alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores, y cuyo reloj dorado en la muñeca parecía un grillete de vanidad. No tardó en presenciar el primer acto de despotismo. Mateo Campos, un empleado del almacén alto, de complexión fibrosa y manos que hablaban de trabajo duro, fue el blanco. Un palé mal colocado, un retraso mínimo en una entrega. Ricardo lo humilló públicamente, su voz retumbando, gozándose en cada sílaba de menosprecio. Mateo aguantó el chaparrón con una dignidad silenciosa que a Sofía le encogió el corazón. Llevaba el pelo negro y corto, con mechones rebeldes que caían sobre su frente y unos ojos oscuros que, aunque velados por el cansancio, conservaban una chispa de nobleza. Laura Pérez, la nueva, la insignificante, observó. Y cuando Ricardo se alejó, pavoneándose, ella se acercó a Mateo. Con un pretexto cualquiera, le ayudó a reorganizar la carga, su eficiencia natural saliendo a relucir a pesar de su supuesta inexperiencia. Una pequeña cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída tonta entre barricas durante su aprendizaje secreto en Francia, palpitó levemente. «Gracias», musitó Mateo, la sorpresa tiñendo su voz. Sus ojos se encontraron por un instante, y Sofía vio en los suyos una gratitud genuina, no la servil que Ricardo esperaba. «De nada», respondió ella, encogiéndose de hombros, volviendo a su papel de empleada discreta. Pero algo había cambiado. La indignación hacia Ricardo se había asentado en su pecho como un vino avinagrado, y una incipiente curiosidad, teñida de una extraña simpatía, había comenzado a brotar hacia aquel hombre que soportaba la tormenta con la espalda recta. Los días se convirtieron en semanas. Sofía, bajo la fachada de Laura, se movía por Vinos del Norte como una sombra eficiente. Aprendía rápido, hacía su trabajo sin quejas y, sobre todo, observaba. Observaba la incompetencia de Ricardo, su forma de adular a los pocos directivos de Bodegas Herrera que se dignaban a visitarlos, hombres de la vieja guardia que aún no la conocían bien, y su tiranía con los de abajo. Observaba las miradas de miedo de los empleados, el ambiente tóxico que lo impregnaba todo. Y observaba a Mateo. Compartían almuerzos frugales en un rincón del almacén, entre el aroma a cartón y el eco lejano de las carretillas. Al principio sus conversaciones eran triviales, el tiempo, el trabajo, pero poco a poco Mateo, quizás sintiendo en Laura una oyente sin juicios, comenzó a abrirse. Un día, con una timidez que contrastaba con la dureza de sus manos, le confesó su pasión secreta, la enología. Sacó de su taquilla un viejo cuaderno de anillas, las páginas amarillentas y llenas de anotaciones precisas. «Es de mi abuelo», explicó, casi susurrando. «Él trabajaba en una bodega pequeña, de las de antes». Sofía hojeó las páginas. Eran apuntes detallados, observaciones sobre añadas, descripciones de aromas y sabores de vinos, muchos de ellos de Bodegas Herrera. Había una profundidad, una comprensión intuitiva que la dejó asombrada. Este hombre, relegado a mover cajas, poseía un paladar y un conocimiento que muchos sumilleres titulados envidiarían. «Es increíble, Mateo», dijo ella, sinceramente.
Él se sonrojó levemente. Es solo una afición. Aquí no sirve de mucho. Nunca se sabe, replicó Sofía, y en su voz hubo un matiz que a Mateo le resultó extraño, casi una promesa. Mientras la confianza entre Laura y Mateo crecía, también lo hacía la inquina de Ricardo hacia él. Quizás la eficiencia silenciosa de Mateo, su inteligencia natural, eran un recordatorio constante de la propia mediocridad del gerente. Ricardo le asignaba tareas imposibles, saboteaba sutilmente sus esfuerzos, buscaba cualquier excusa para amonestarlo. Un día, durante una visita de 2 directivos de Bodegas Herrera, Ricardo presentó una idea para optimizar la rotación de stock como si fuera suya. Sofía apretó los puños bajo la mesa. Era la misma propuesta que Mateo le había comentado semanas atrás, una que había desechado con un bufido. Ver la desfachatez de Ricardo, la forma en que se atribuía el mérito ajeno, avivó su determinación. Ella, por su parte, no perdía el tiempo. Con la ayuda discreta de don Damián, el anciano y leal contable de su abuelo en Bodegas Herrera, quien era el único que conocía su verdadera misión y su alias, empezó a investigar más a fondo. En sus ratos libres, o con la excusa de buscar archivos antiguos, Sofía revisaba facturas, albaranes, correspondencia. Descubrió un patrón de pedidos inflados a ciertos proveedores, quejas de clientes importantes que Ricardo había archivado sin respuesta, y lo que parecían ser pequeñas pero constantes fugas de dinero, camufladas como gastos de representación excesivos. Ricardo no solo era un déspota, era un incompetente y muy probablemente un ladrón. Hubo momentos de tensión. Un día, don Anselmo, un empleado mayor de los que llevaban toda la vida en la empresa y conocían todos sus entresijos, la miró fijamente. «Usted me recuerda a alguien, muchacha», le dijo con voz queda. «A alguien de los Herrera de antes». Sofía sintió un escalofrío, pero logró sonreír con naturalidad. «Debo tener una cara muy común, don Anselmo». El hombre asintió, pero sus ojos siguieron clavados en ella un instante más, pensativos. En otra ocasión, Ricardo, envalentonado por el vino de una comida de negocios, intentó un acercamiento torpe y desagradable con Laura en el pasillo. «Una chica lista como tú no debería estar perdiendo el tiempo moviendo papeles, Laurita. Podrías llegar más alto si eres amable con las personas adecuadas», insinuó, su aliento agrio demasiado cerca. Sofía lo apartó con una frialdad acerada que lo descolocó. «Prefiero llegar alto por mi trabajo, señor Jiménez, y le agradecería que me llamara Laura o Pérez». Su respuesta fue firme, pero calculada para no despertar más que una irritación pasajera en él. No era el momento de la confrontación directa, aún no. La gota que colmó el vaso de la paciencia estratégica de Sofía fue la humillación definitiva de Mateo. Se acercaba la auditoría anual rutinaria de Bodegas Herrera a sus principales distribuidores. Ricardo estaba nervioso y, como todo cobarde, buscó un chivo expiatorio. Un importante envío de vino reserva destinado a un cliente VIP en Madrid había llegado con retraso y con algunas cajas dañadas por una supuesta mala estiva. Ricardo, en una reunión improvisada y a gritos, culpó enteramente a Mateo, amenazándolo con el despido fulminante. Sofía sabía que Mateo había supervisado personalmente esa carga, conocía su meticulosidad. También sabía que Ricardo había cambiado a última hora y sin consultar la empresa de transporte por una más barata y menos fiable para ahorrarse unos euros y engordar sus gastos. Esa tarde, Sofía llamó a don Damián. «Prepara la auditoría sorpresa para Vinos del Norte, pero no la rutinaria. Quiero una completa, exhaustiva. Y asegúrate de que el equipo auditor incluya a alguien nuevo, alguien que no me conozca de las reuniones de la Junta. Es hora de limpiar la casa». El plan estaba en marcha. Ricardo, sintiendo la presión de la inminente auditoría especial que le anunciaron desde la central de Herrera, sin darle demasiados detalles, solo que era un nuevo protocolo de calidad, y cada vez más paranoico con la silenciosa eficiencia de Mateo y la inteligencia que a veces vislumbraba en Laura, decidió que la auditoría sería el escenario perfecto para deshacerse de Mateo y cubrir sus propias espaldas. No sabía que caminaba directo a la trampa que Sofía le había tendido. El día de la auditoría, el aire en Vinos del Norte se podía cortar con un cuchillo. Llegaron 3 auditores de Bodegas Herrera, 2 de ellos rostros conocidos por Ricardo, pero el tercero, un hombre joven y de aspecto severo, era nuevo. Sofía lo reconoció. Era Javier, un fichaje reciente de don Damián, un economista brillante y discreto. Ricardo, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado, intentaba mantener una fachada de control y eficiencia.
Los condujo a la sala de juntas, donde había preparado una presentación llena de gráficos coloridos y datos convenientemente maquillados. Mateo fue convocado también para responder cualquier pregunta sobre la logística del almacén, según Ricardo, aunque su verdadera intención era tenerlo allí para crucificarlo. La revisión de cuentas y procedimientos comenzó. Pronto las preguntas de Javier, el auditor nuevo, se volvieron más incisivas. Empezaron a surgir las discrepancias, los números que no cuadraban, los informes de calidad deficientes. Ricardo balbuceaba excusas, se enredaba en sus propias mentiras. Y entonces, tal como Sofía había previsto, giró su artillería hacia Mateo. El problema, señores auditores, comenzó Ricardo con un tono de falsa pesadumbre, radica en una gestión deficiente y, me temo, una falta de compromiso por parte de algunos elementos del almacén. Señor Campos, ¿puede explicar estas continuas roturas de stock de nuestros vinos más demandados o estos informes de entregas tardías? Mateo, pálido pero firme, intentó defenderse, explicar los problemas de personal, la falta de inversión en equipos, las órdenes contradictorias de Ricardo. Pero el gerente lo interrumpía constantemente, tergiversando sus palabras, pintándolo como un inepto. ¿Y qué me dice del desastre del envío al Hotel Palace de Madrid? Un cliente que casi perdemos por su negligencia, bramó Ricardo, golpeando la mesa. Señores, con todo el dolor de mi corazón, pero por el bien de la reputación de Bodegas Herrera y de Vinos del Norte, me veo en la obligación de comunicarles que el señor Campos queda despedido por reiterada incompetencia. Mateo se quedó lívido, la resignación amarga dibujada en su rostro. Los demás empleados presentes, algunos administrativos y don Anselmo, que había sido llamado como testigo de antigüedad, bajaron la mirada, aterrados. Era el momento. Laura Pérez, que había permanecido en un segundo plano, tomando notas discretamente, dio un paso al frente. Su movimiento fue tan inesperado que todos se giraron hacia ella. «Disculpen», dijo con una calma que contrastaba con la tensión reinante. «¿Puedo hacer una pregunta, señor Jiménez?» Ricardo la miró con desdén. «¿Y usted quién es para interrumpir, Pérez? Vuelva a su sitio. Esto es un asunto para profesionales». Sofía no se movió. Su mirada, ahora despojada de cualquier timidez, se clavó en él. «Solo quería saber, señor Jiménez, si en sus informes de gestión ha incluido las facturas de Servicios Logísticos Express, esa empresa de transporte que contrató para el envío al Palace, casualmente propiedad de su cuñado, y que tiene un historial de entregas defectuosas que usted convenientemente ignoró para ahorrarse un 20% sobre nuestro transportista habitual. Solo quería saber, señor Jiménez, si en sus informes de gestión ha incluido las facturas de Servicios Logísticos Express, esa empresa de transporte que contrató para el envío al Palace, casualmente propiedad de su cuñado, y que tiene un historial de... Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se puso rojo como un pimiento. «¿Pero qué sandeces está diciendo? Usted no sabe nada». «Oh, creo que sé bastante», continuó Sofía, su voz ganando firmeza. Sacó una carpeta delgada de debajo de su brazo. «Sé, por ejemplo, que esas roturas de stock de las que culpa al señor Campos se deben a que usted desvió durante meses partidas enteras de nuestro Rioja Crianza a un distribuidor en el extranjero no autorizado, inflando las facturas y embolsándose la diferencia. Aquí tengo las copias de las transferencias a su cuenta personal en Gibraltar». El color abandonó el rostro de Ricardo. Los auditores se miraban entre ellos, atónitos. Mateo observaba a Laura como si la viera por primera vez. «Y también sé», prosiguió Sofía, su voz ahora cortante como el acero, «que las quejas de clientes importantes sobre la calidad del vino picado se deben a que usted ordenó almacenar las barricas de reserva en el ala sur del almacén, junto a la caldera, a pesar de las advertencias del señor Campos sobre la temperatura inadecuada. Todo para hacer sitio a esas mercancías especiales que llegan de vez en cuando y que no figuran en ningún inventario oficial». Don Anselmo, en un rincón, asintió casi imperceptiblemente, confirmando con la mirada la última acusación. Ricardo estaba desencajado, temblando de rabia y miedo. «Usted no es nadie. Una simple empleaducha chismosa. Está despedida. ¡Largo de aquí!». Intentó recuperar el control, pero su voz sonaba estrangulada. Sofía lo miró fijamente. Una sombra de la pequeña cicatriz sobre su ceja pareció oscurecerse. Se irguió y de repente la Laura Pérez anodina desapareció, dejando paso a una autoridad innata, a la heredera de Bodegas Herrera.
Se equivoca, señor Jiménez, dijo con una claridad demoledora. No soy una simple empleada, y desde luego no estoy despedida. Hizo una pausa, paladeando el momento, mientras todas las miradas estaban fijas en ella. Me llamo Sofía Herrera. Soy la propietaria y directora general de Bodegas Herrera. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber embotellado y vendido como un gran reserva. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. Su boca se movía sin emitir sonido. Mateo la miraba fijamente, una mezcla de incredulidad, asombro y algo más, algo que Sofía no pudo descifrar en ese instante. «Y usted, señor Jiménez», continuó Sofía, su voz ahora implacable, «además de ser un incompetente, un abusador y un presunto defraudador, acaba de insultar y amenazar a la propietaria de la empresa que hasta hoy le daba de comer. Está fulminantemente despedido. Y puede estar seguro de que esta auditoría continuará hasta las últimas consecuencias legales por todas y cada una de sus acciones. Seguridad, por favor, acompañen al señor Jiménez a recoger sus efectos personales y luego fuera de estas instalaciones». Dos hombres de seguridad, discretamente alertados por Javier, entraron en la sala. Ricardo, completamente desmoronado, no ofreció resistencia. Salió escoltado, murmurando incoherencias, su ostentoso reloj dorado pareciendo de pronto una baratija ridícula. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se permitió respirar hondo. Se giró hacia los empleados. «Lamento que hayan tenido que presenciar esto, y lamento más aún que hayan tenido que soportar durante tanto tiempo una gestión tan nefasta. A partir de hoy, las cosas en Vinos del Norte van a cambiar, para mejor». Luego, sus ojos buscaron a Mateo. Él seguía allí, de pie, mirándola con una expresión indescifrable. Más tarde, cuando el revuelo inicial se calmó y los auditores se pusieron manos a la obra con los libros de Vinos del Norte, Sofía buscó a Mateo. Lo encontró en el almacén, sentado sobre un cajón de madera vacío, mirando al infinito. El cuaderno de su abuelo descansaba a su lado. «Mateo», dijo suavemente. Él levantó la vista. Había confusión en sus ojos, pero también una chispa de la admiración que ella había anhelado ver. «Sofía Herrera», dijo él, probando el nombre en sus labios. «Así que Laura Pérez era». «Una tapadera», completó ella. «Necesitaba saber qué estaba pasando aquí desde dentro. Sin filtros, sin mentiras. Lamento haberte engañado. No era mi intención herirte, solo proteger el legado de mi familia y hacer justicia». Mateo guardó silencio un momento, asimilando. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Siempre supe que eras diferente, Laura. Había algo en tu forma de mirar, en tu forma de entender el vino». Se pasó una mano por el pelo. «Supongo que me siento un poco tonto por no haberlo visto». «No tenías por qué», dijo Sofía. «Ese era el objetivo». Se sentó a su lado. «Lo que hiciste hoy fue increíble», dijo él. «Nadie se había atrevido a enfrentarse a Ricardo así. Él se lo buscó, y tú mereces mucho más que ser humillado y menospreciado. Tienes un talento, Mateo, un don para el vino, y Bodegas Herrera necesita gente como tú». La conversación fluyó entonces con más naturalidad. Sofía le explicó sus planes para Vinos del Norte, la reestructuración, la necesidad de un nuevo equipo directivo, y le ofreció a Mateo un puesto que lo dejó sin palabras. Responsable de calidad y sumiller principal de la distribuidora, con la oportunidad de formarse aún más y de participar en la selección de nuevos vinos para la bodega. «Yo no sé qué decir, Sofía», balbuceó él, sus ojos brillando. «Di que sí», sonrió ella. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Ricardo Jiménez enfrentó múltiples cargos por fraude y malversación, y su carrera quedó arruinada. Vinos del Norte, bajo la supervisión directa de Sofía, y con Mateo asumiendo con entusiasmo y brillantez su nuevo rol, comenzó a resurgir. Se recuperó la confianza de los clientes, se mejoraron los procesos, y el ambiente laboral se transformó radicalmente. La relación entre Sofía y Mateo, ahora libre de secretos, floreció sobre la base sólida del respeto mutuo y una admiración que iba más allá de las circunstancias. Descubrieron que su conexión, forjada en la adversidad y la pasión compartida por el vino, era auténtica y profunda. Una tarde de otoño, con los viñedos de Bodegas Herrera teñidos de ocres y dorados, Sofía y Mateo paseaban entre las hileras de cepas centenarias. El aire olía a tierra húmeda y a uva madura. «¿Recuerdas el cuaderno de tu abuelo?», preguntó Sofía. Mateo sonrió. «¿Cómo olvidarlo? Gracias a él y a ti estoy viviendo un sueño». Sofía se detuvo y tomó una copa de la cesta que llevaban. Descorchó una botella especial, reserva del abuelo.
Una edición limitada que su abuelo solo elaboraba en las mejores añadas. Sirvió 2 copas. Por los nuevos comienzos, dijo ella alzando su copa. Y por la justicia que a veces se viste de incógnito, añadió Mateo, chocando su copa con la de ella. El sol poniente arrancaba destellos